Gestiones. Ministerio Público investiga muerte de adolescente durante manifestación. Al amanecer, diputados de oposición rechazaron actuación de la Guardia Nacional. Confirmado, defensor anuncia detención de efectivos por usar armas de fuego. Mal tiempo, INAMED mantiene alerta naranja ante llegada de tormenta Bret. Galardonada, Liz Flores recibió mención especial del Premio Nacional de Periodismo para Televisión. Concluyente, informe policial evidencia delitos de corrupción de Michelle Temer. El gol más bonito, Sergio Córdoba premiado con el mejor tanto del Mundial. Debut, Ángel Sánchez conquistó Barcelona con su nueva colección 2018. Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listas con las informaciones para ustedes. Así es, Endrina Yepes y Milagros Zambrano, comenzamos de inmediato la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Familiares de Fabián Urbina, joven asesinado este lunes durante una manifestación desarrollada en Altamira, se encuentra en la morgue de Bellomonte para retirar su cadáver. Diana Martínez está en el lugar y nos reporta. Adelante, Diana, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por el contacto. Familiares del adolescente de 17 años asesinado han retirado su cadáver esta mañana en la morgue de Bellomonte luego de haberse realizado la autopsia correspondiente. Señalan que los actos fúnebres comenzarán este mismo martes en la funeraria Vallés de Maracay, Estado Aragua. Los familiares exigen los responsables de este delito sean castigados. Lo único que esperamos es que, el pronunciamiento de la Fiscalía y que se hagan los procedimientos para que la muerte de mi hijo no quede impune. Por ahora es lo que les puedo decir. La madre de Fabián Urbina sufre de cáncer y sus familiares alertan de su delicado estado de salud. Bastante delicado, es una persona enferma de cáncer y de verdad que es bastante delicada porque está bien mal. Trascendió que la tarde de este lunes y la mañana de este martes el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas realizó las planimetrías correspondientes en el lugar del suceso ocurrido en el distribuidor Altamira la tarde del lunes. Con esta información retornamos al paso a los estudios. Gracias, Diana. El Ministerio Público comisionó a los fiscales 79 Nacional y 98 del área metropolitana de Caracas para investigar la muerte del adolescente de 17 años de edad, quien resultó herido durante la manifestación ocurrida este lunes 19 de junio en el distribuidor Altamira. De acuerdo con la información preliminar, en horas de la tarde de este lunes, la víctima resultó herida por un disparo en el tórax cuando estaba en una manifestación pública en la autopista Francisco Fajardo, a la altura del distribuidor Altamira. El adolescente fue trasladado a una clínica de la zona, pero falleció posteriormente. Funcionarios del Ministerio Público se han desplegado para realizar las labores de autopsia y otras experticias correspondientes al caso. 15 diputados de oposición amanecieron este martes en la Comandancia General de la Guardia Nacional Bolivariana en El Paraíso para expresar su rechazo a la actuación de los efectivos castrenses durante las manifestaciones. Los parlamentarios llevaron detalles de cada una de las muertes ocurridas en 81 días de protestas en el país y entre urnas simbólicas colgadas en la reja de la institución militar y vestidos de negro, mostraron imágenes de presuntos efectivos militares accionando armas de fuego contra las personas que protestaban este lunes en el distribuidor Altamira. Los diputados de la MUD, José Guerra, Tomás Guanipa, Juan Pablo Guanipa, José Manuel Olivares y Carlos Paparoni integraron el grupo de parlamentarios quienes reiteraron su llamado a los efectivos militares a respetar y hacer cumplir la Constitución. El defensor del pueblo Tarek William Saab confirmó la detención de 2 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana por el uso indebido de arma de fuego durante manifestaciones en el distribuidor Altamira este lunes 19 de junio, en donde un joven fue asesinado y otras 7 personas resultaron heridas. A través de Twitter solicitó que los 2 funcionarios del Cuerpo de Seguridad del Estado sean puestos a la orden de las autoridades competentes para determinar sus responsabilidades en este hecho. Lamentó la muerte de Fabián Urbina, de 17 años, e hizo un llamado a un diálogo de paz en el país. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología mantiene alerta naranja por la cercanía de la tormenta Bret a las áreas pobladas de la costa norte venezolana. Lirio Pérez está precisamente en la sala de pronósticos del INAME y nos amplía. Buenas tardes, Lirio.
Gracias, buenas tardes. La tormenta tropical Brett está al norte de nuestras costas orientales. Afecta con abundante nubosidad a la vecina isla de Trinidad y Tobago y también a nuestros estados Sucre y Nueva Esparta. Para la noche incrementará esa misma nubosidad en Anzoátegui, Miranda y en la región central del país. Para la madrugada afectará Aragua, Carabobo y el este de Falcón con precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y oleaje en el Mar Caribe. Así lo informó Luis Izaguirre, el pronosticador de Guardia. Viento pueden alcanzar hasta 60, 70 kilómetros por hora con ráfaga de 80. El oleaje puede alcanzar hasta 3,5 metros de altura. Y las precipitaciones pues, en regiones pueden alcanzar entre 20 a 30 milímetros. Eso significa que van a caer de 20 a 30 milímetros por litro cuadrado, por litros de agua por metro cuadrado. Brett se desplaza de este a oeste a una velocidad de 30 kilómetros por hora y se espera que en 48 horas esté fuera de Venezuela. Desde el INAME exhortan a quienes viven en zonas vulnerables a acatar las recomendaciones de Protección Civil. Este es nuestro informe desde el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Continúen ustedes con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Lirio. El gobernador del estado de Nueva Esparta, Carlos Mata Figueroa, informó que no se han registrado víctimas mortales durante el paso de la tormenta Brett por la región insular e indicó que la etapa más alarmante del fenómeno meteorológico ha culminado. Señaló que se tomaron medidas preventivas para resguardar a los ciudadanos de la entidad. En estos momentos podemos informar que ya lo más duro ha pasado y que tan solo nos quedan las lluvias, los vientos han descendido bastante y tan solo nos queda lluvia en el estado. Están los organismos Corpolec, Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos, igual que la Fuerza Armada, la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía del Estado, en los diferentes sectores, colocando, cortando los árboles que caídos y bueno, pasando a la tranquilidad nuevamente. Nos van a quedar las lluvias el día de hoy y posiblemente mañana también, pero podemos decir con tranquilidad, hasta ahora no tenemos ningún fallecido, afortunadamente, en el estado bolivariano de Nueva Esparta. 15 personas damnificadas y 24 viviendas afectadas es el saldo de daños que ha ocasionado el paso de la tormenta Brett por el estado de Nueva Esparta. Nelmari Salazar nos tiene un reporte de la situación en la entidad insular. Sí, efectivamente, muchas gracias por el contacto que recibimos a esta hora desde la isla de Margarita. Se trata de 11 niños y 4 adultos damnificados tras colapsar sus viviendas en el municipio Arismendi. Según el reporte del jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral en el estado Nueva Esparta, el vicealmirante Alfredo Pulido, 5 embarcaciones rompieron cabo y chocaron contra el castillo San Carlos de Borromeo, producto del fuerte oleaje en las costas de Pampatar. De igual manera, en los municipios Antolín del Campo y Mariño se registran caídas de árboles, techos y deslizamientos de tierra. Por otra parte, el gobernador de la entidad, Carlos Mata Figueroa, aseguró que Protección Civil y Corpolec trabajan en la restitución de los postes caídos por el azote de la tormenta Brett en la entidad. Finalmente, Protección Civil se mantiene en alerta en varias zonas de la región insular. Este es el aporte que hacemos a esta hora desde el estado Nueva Esparta. Con él damos espacio a los estudios de Noticiero Venevisión. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, convocó en nombre de la Mesa de la Unidad Democrática una movilización para este martes en la tarde desde la Plaza Altamira por el asesinato del joven de 17 años. Oliver Rodríguez nos informa. Buenas tardes. Borges destacó que al concentrarse iniciarán una caminata que llegará al lugar donde cayó el adolescente mientras manifestaba. Queremos convocar como acto de luto, pero también de energía, de fuerza, a todos los venezolanos a que nos acompañen para que a partir de las 5 de la tarde podamos estar en la Plaza Altamira, caminar desde allí hasta el lugar donde murió Fabián el día de hoy y luego desplazarnos todos hasta la Organización de Estados Americanos. Mañana continúa, mañana se inicia además la verdadera Asamblea General de las Naciones Unidas. El caso venezolano debe volver a ser votado antes del miércoles. El presidente de la Asamblea Nacional agradeció el apoyo de los 20 países que votaron resolución sobre Venezuela en la reunión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos. 20 países que representan a 900 millones de latinoamericanos
y solamente votaron en contra 5 países que representan apenas 16 millones de latinoamericanos. 900 millones de latinoamericanos dijeron hoy, Maduro está fuera de la Constitución. 20 países vieron que de seguir adelante el proyecto de la Constituyente, definitivamente Venezuela entraría por un canal que no es otra cosa que la repetición de Cuba. Lamentablemente 5 países lo que vieron fueron sus negocios. Borges indicó que las acciones de calle evitarán que la constituyente se concrete, por lo que adelantó que en las próximas horas la Mesa de la Unidad Democrática presentará una agenda con diversas actividades para intensificar las protestas. En Los Palos Grandes, Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, señaló que el uso indebido y desproporcionado de la fuerza fue el presunto móvil del asesinato de un adolescente de 17 años durante la manifestación en Altamira. Reverol informó a través de su cuenta en Twitter que efectivos que dispersaban la manifestación han sido puestos a la orden de su unidad para identificar al responsable de este hecho que dejó varias personas heridas por arma de fuego. El ministro condenó la violencia y el llamado que a su juicio ha realizado la oposición a las protestas. Aseguró que aplicará la justicia a los responsables y llamó al cese de la violencia en el país. Por su parte, el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Mayor General Antonio Benavides Torres, expresó en su cuenta Twitter que la Guardia Nacional Bolivariana tiene instrucciones de controlar el orden público apegado a la Constitución. Reiteró que los funcionarios tienen prohibido el uso de armas de fuego en manifestaciones. Aseguró que la Guardia Nacional investiga si un efectivo incumplió dicha orden. Indicó que el responsable será puesto a órdenes de las autoridades. En Brasil, la Policía Federal envió al Tribunal Supremo un informe parcial en el que concluye que hay indicios de un posible delito de corrupción pasiva cometido por el presidente Michel Temer. Así lo informaron medios locales. La policía además solicitó más tiempo para concluir sus investigaciones y presentar un informe completo sobre el caso. Temer es investigado por los presuntos delitos de corrupción, obstrucción a la justicia y asociación ilícita. Esto después de que Jocelyn Batista, uno de los dueños de la empresa cárnica JBS, le implicara en un asunto de sobornos. Hasta el momento, la policía no se ha pronunciado sobre el supuesto delito de obstrucción a la justicia. Una vez concluida la investigación, el fiscal general Rodrigo Janot deberá decidir si presenta o no una denuncia contra el mandatario. En Portugal, el incendio registrado desde el pasado sábado en el centro del país se mantiene activo en los distritos de Leiria y Coimbra y sigue avanzando hacia el municipio de Góis, donde varias aldeas han tenido que ser evacuadas. Según Protección Civil, Góis, situada a 40 kilómetros del norte de Pedrogao Grande, es ahora la zona más peligrosa dentro del área afectada por el fuego. El avance de las llamas, que ya ha dejado 64 muertos y 157 heridos, obligó a la evacuación de poblados y de la aldea de Cadafás, donde residen casi 200 personas. Unos 702 efectivos ya se encuentran en el lugar, entre ellos un grupo de bomberos españoles para ayudar en las tareas de extinción. Sin embargo, las labores se han visto afectadas por vientos y altas temperaturas que en algunos casos alcanzan los 43 grados centígrados. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. A regreso, cifra récord. Número de refugiados a nivel mundial alcanzó niveles históricos. Ya venimos con los detalles. Venezuela opina. Que una constituyente, como se está planteando en este momento, en la forma que se viene explicando, exclusiva, sectorial, prácticamente viene a lesionar prácticamente el derecho a voto, la libertad, la misma democracia, y lo cual nos induce a pensar de que es para tratar de controlar más al pueblo, las instituciones, y buscar la manera de restarnos los beneficios y los que hemos logrado nosotros ahorita en la Constitución. La Asamblea Nacional Constituyente puede ser un espacio, por ejemplo, para debatir cuál debe ser la edad para el voto para ciertos niveles de elección en nuestro país. Si ya los jóvenes pueden votar con 16 años para escoger los consejos comunales, ¿por qué no podemos debatir, darle participación a los jóvenes en la elección de otros ciertos cargos a nivel municipal, o sea, es decir, a un nivel de la escala nacional? Venezuela opina.
El Tribunal Supremo de Justicia convocó una sesión extraordinaria este martes para discutir la solicitud del diputado Pedro Carreño, quien propuso realizar un antejuicio de mérito contra la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz. La reunión, que tiene prevista realizarse esta tarde en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, estará presidida por el magistrado Michael Moreno y tendrá como punto único tratar la solicitud convocada por el diputado Pedro Carreño. Otorgan libertad restringida a chofer detenido el pasado 3 de junio en Caracas. Transportistas piden libertad plena. Maoli Aldana nos tiene el reporte. Adelante, Maoli. Buenas tardes. Buenas tardes. Los transportistas se reúnen en Asamblea General en El Paraíso para abordar ese y otros temas. Rechazan que su compañero haya tenido que estar 15 días detenido y que su libertad no haya sido plena. Rechazan que haya sido calificado como un terrorista. En esta Asamblea General esperan emitir un comunicado en el que pretenden hacer nuevas acciones para que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir. Rechazamos esos calificativos que quiere darle el gobierno nacional a los trabajadores, porque si no, entonces cada vez que haya un conflicto en la calle, simplemente vamos a paralizar todas las actividades para que entonces no seamos presa de que se nos vaya a acusar entonces de terrorista a la hora de prestar el servicio. Eric Zuleta resaltó la grave crisis que atraviesa el sector transporte del país. No hay repuestos, no hay batería, no podemos trabajar. Parece que el gobierno le entra por uno y le sale por el otro, que tenemos más del 50% de las unidades paralizadas y no buscan ni la forma ni manera de solventar la situación, y el que sufre es el pueblo porque cada día tiene menos unidades. Los transportistas también rechazaron la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente por considerar que es inconstitucional. Consideraron que ellos tenían el derecho de ser consultados si querían la modificación de la Carta Magna. Nuestro aporte hasta ahora. Ustedes continúen con mucho más de nuestra emisión meridiana. Gracias, Maoli. En la Asamblea General de la OEA en Cancún, México, los cancilleres de los países miembros no lograron aprobar ninguna de las dos resoluciones sobre la situación de Venezuela. Al iniciar la sesión, la canciller de la República, Delcy Rodríguez, desconoció cualquier resultado arrojado de dicho encuentro. Luego de su intervención, se retiró del recinto. Venezuela no lo va a avalar, y llamo nuevamente a la sindéresis, llamo nuevamente al respeto de las normas internacionales, y llamo nuevamente a que a quienes siguen en esta organización sepan que deben cuidar su institucionalidad si no quieren que en un futuro lo mismo que le aplicaron a Venezuela se lo pretendan aplicar a ella. Tras un receso del debate, los diplomáticos votaron por un texto propuesto por la presidencia del organismo. El documento contemplaba reconsiderar la Asamblea Nacional Constituyente. Para su aprobación eran necesarios 23 votos a favor. Sin embargo, hubo 20 en apoyo, 5 en contra y 8 abstenciones. Varios cancilleres se pronunciaron luego de la consulta. Y como Estado miembro de esta organización, como miembro de pleno derecho, seguir intentando encontrar una solución para que el pueblo de Venezuela pueda encontrar una salida democrática, una solución a todos los problemas de su país. Y hoy le hemos quedado mal a la comunidad internacional, pero especialmente a millones de venezolanos que tenían una gran esperanza y una gran confianza en que íbamos a actuar con responsabilidad. La reunión de cancilleres sobre Venezuela quedó suspendida y con fecha aún por definir. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, catalogó como victoria los resultados de la reunión de cancilleres de la OEA celebrada en Cancún, México. Es para nosotros realmente un motivo de victoria que sea de esta manera, que sea la independencia, que sea la soberanía. Y Venezuela continuará minuto a minuto, mediante su diplomacia bolivariana de paz, defendiendo los principios esenciales que debe regir la comunidad de naciones, defendiendo los principios esenciales que debe comportar a los estados en las relaciones internacionales. Rodríguez también acusó al secretario del organismo, Luis Almagro, de ser el artífice de la violencia en Venezuela. Acción Democrática condenó la muerte del joven Fabián Urbina al recibir un disparo en el pecho durante la manifestación de este lunes. Manuel Covela nos amplía. Buenas tardes, Manuel. Sí, así es, gracias. Buenas tardes. El diputado a la Asamblea Nacional, Carlos Prosperi, en nombre de Acción Democrática, rechazó el hecho y destacó que la Constitución Nacional consagra el derecho a todos los venezolanos a manifestar pacíficamente, y también señaló que la Carta Magna prohíbe a los cuerpos de seguridad el uso de armas de fuego para controlar protestas. Escuchemos al parlamentario. Que el artículo 68 de la Constitución es claro cuando señala que las personas podemos manifestar de manera pacífica, y que además señala que no pueden usarse ni armas de fuego ni gases tóxicos. Todo esto en una gran gravedad de lo que se ha venido recrudeciendo la protesta en Venezuela. Nosotros debemos decir
que en estos 81 días de protesta pacífica tenemos un saldo lamentable de más de 75 personas que han sido asesinadas. Acción Democrática invitó a todos los ciudadanos a participar en la caminata que convocó la Mesa de la Unidad Democrática para rendir honores al joven Fabián Urbina, la cual iniciará en el lugar en el cual el joven falleció y se dirigirá hasta la sede en Caracas de la Organización de Estados Americanos. Es la información que podemos presentarles. Sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Gracias, Manuel. Para Mervin Maldonado, dirigente del PSUV y candidato a la constituyente, la opción para acabar con la violencia que existe actualmente en nuestro país es la Asamblea Nacional Constituyente. Una Asamblea Nacional Constituyente para ganar la paz, para que hablemos entre todos los venezolanos. Ante la negativa del diálogo de la cúpula de la MUD, bueno, el diálogo con todos los venezolanos. Por eso el primer elemento es ganar la paz. El segundo, además, es que nosotros tenemos muchísimas cosas que hemos venido obteniendo en revolución, es decir, logros que ya deben trascender de logros y convertirse en derechos. Maldonado resaltó que, salvo algún hecho aislado, los cuerpos de seguridad del Estado han actuado apegados a las leyes para garantizar el orden público en el país. La Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana, en su conjunto, ha desplegado todo el dispositivo necesario para garantizar el orden público. Resalto, salvo algún hecho aislado en los cuales de manera inmediata el Estado venezolano, el gobierno bolivariano aplica acciones, bueno, el comportamiento ha sido para controlar a los violentos. Calificó como nueva victoria de la diplomacia bolivariana de paz la no aprobación de las 2 resoluciones sobre la situación de Venezuela en la Asamblea General de la OEA celebrada en México este lunes. La diputada ante la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, Milagros Paz, rechazó la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. La parlamentaria señaló que debe ser sometida a un referéndum consultivo. Todos los venezolanos tenemos el derecho a elegir mediante un referéndum consultivo si queremos o no que nos cambien la constitución de nuestro país. Y hasta la fecha lo que sabemos de ese Consejo Nacional Electoral, de esos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, es que los venezolanos ninguno tenemos la posibilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque el presidente de la República se ha empeñado en escoger de manera sectorial quiénes son los que votan para elegir un número importante de constituyentistas que van a cambiar las reglas del juego. Paz afirmó que la constituyente no va a solucionar los problemas de los venezolanos. Además, denunció que los ciudadanos pasan los días en colas para abastecerse. Luego de esa Asamblea Nacional Constituyente, aquí le dicen a los venezolanos, un grupito que la haya escogido, nosotros entonces vamos a cambiar el régimen presidencial para 20 años con reelección indefinida. Y lo que más nos preocupa de eso es que eso no soluciona los problemas de los venezolanos y que no vemos que hay un gobierno responsable que diga o presente, esta es la solución a los tantos momentos de infelicidad que hoy vivimos los venezolanos. Pasamos los días en colas para el pan, en colas para comida, en colas para el gas. Además, informó que el Estado Sucre ha venido retrocediendo en materia de viabilidad y servicios públicos. William Contreras, superintendente de Precios Justos, señaló que las protestas convocadas por la oposición han obstaculizado el proceso de distribución de bienes esenciales para la población. Y otra de las acciones que ellos han tomado precisamente es tratar de impedir que nosotros apliquemos las medidas necesarias a fin de garantizar la protección del pueblo. Ya en ese sentido, con el reforzamiento de los comités locales de abastecimiento y producción, estas medidas que su debido tiempo, pues no me corresponde a mí anunciarlas en este momento, se empezarán a tomar los cambios en las diferentes situaciones que hay, tanto a la disposición de bienes esenciales como en el comportamiento de los precios. Hay que recordar que la especulación, el acaparamiento, el boicot son delitos tipificados por la Ley Orgánica de Precios Justos y en esos casos se remite al Ministerio Público para que se sustancie el procedimiento desde el punto de vista penal. Nuestra compañera de Noticiero Venevisión, Liz Flores, fue galardonada con una mención especial del Premio Nacional de Periodismo para Televisión. La Fundación Premio Nacional de Periodismo anunció los ganadores de esta edición, que cumplió 75 años, siendo el máximo galardón del periodismo nacional. Este año se volaron 165 trabajos y se acordó un premio único, 22 premios nacionales y 16 menciones especiales, además de 4 reconocimientos a prensa internacional. Felicitamos a nuestra reportera de Noticiero Venevisión, Liz Flores, al ser una de las galardonadas en esta edición. Los premios serán entregados el Día del Periodista el próximo 27 de junio. Hacemos una pausa. Al regreso venimos con más información. Quédense allí.
La niña María Ángela Rondón necesita con urgencia Solumedrol en ampollas de 500 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0426-302-8019. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Y hoy se conmemora el Día Mundial de los Refugiados. Según cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados, en 2016 un total de 22.5 millones de personas se vieron obligadas a abandonar su país debido a la guerra y la violencia, siendo esta la cifra más alta registrada en décadas. De acuerdo con el informe Tendencias Globales de ACNUR, a 65.6 millones ascendió el número de desplazados forzosos durante el año pasado. En promedio, por cada minuto, 20 personas tuvieron que huir de sus hogares. Asimismo, unos 2.8 millones de individuos fueron solicitantes de asilo. Ante la situación, ACNUR, la Cruz Roja y la Media Luna Roja reconocieron la labor de las personas en esta situación, por lo que instaron a los países a respetar sus derechos. Esta fecha busca resaltar la fuerza y perseverancia de los refugiados, así como apoyar a las familias que debieron abandonar sus viviendas. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo en Colombia, donde se inició hoy la última etapa de la entrega de armas de las FARC, que terminará el próximo 27 de junio. De esta forma, el grupo guerrillero deberá aportar la misión de la ONU 40% restante de su armamento. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que el proceso de desarme es un hecho e informó que 5.800 miembros ya dejaron las armas y están iniciando su fase de reincorporación a la vida civil. En Inglaterra, el autor del ataque cerca de una mezquita en Londres sería un británico de 47 años con presuntos problemas mentales. El sujeto, identificado como Darren Osborne, estaba desempleado y acababa de separarse de su pareja. Antes de la agresión, habría gritado su intención de matar a todos los musulmanes. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump envió sus condolencias a la familia de Otto Weinberg, quien murió tras regresar a estado de coma desde Corea del Norte. El joven de 22 años presuntamente habría sufrido un brote de botulismo mientras estuvo en prisión. Sin embargo, sus familiares rechazan el diagnóstico. En Australia anunció hoy la suspensión temporal de las misiones de su fuerza aérea en Siria. Esto luego de que Estados Unidos derribara un caza de Damasco y ante las amenazas de Rusia hacia los aviones de la coalición internacional. La suspensión no afectará a las operaciones de las Fuerzas Armadas australianas en Irak. La NASA informó de un nuevo hallazgo. Su telescopio Kepler ha descubierto 219 posibles planetas, de los cuales 10 tienen el tamaño de la Tierra. Hasta el momento se ha detectado unos 50 cuerpos con condiciones de ser habitables debido a su tamaño y su potencial presencia de agua en estado líquido. Amigos, momentos de hacer una pausa. En breve, estrenos y estrellas con caramelos de cianuro a beneficios de una fundación. Los detalles con Cariel Cuadro. Ya volvemos. Como vela en el viento, dura solo un momento y el instante. Se necesita con urgencia albúmina humana. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0426-281-1399. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Cariel Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con el diseñador Ángel Sánchez, quien conquistó Barcelona con su nueva colección 2018. El venezolano estuvo por primera vez en Europa presentando su trabajo. Sánchez definió su propuesta para el 2018 como delicada y ligera, gracias a materiales como los gazares y las organzas. Para él, la invitación a la Semana de la Moda para Novias significó un reto por ser uno de los mercados más prestigiosos a nivel mundial. El blanco dominó la paleta de color, pero incluyó el rosa pálido y el clásico negro.
Algunos diseños destacaron por las aplicaciones de pétalos de nácar, pequeños espejos y bordados tridimensionales. Seguimos con Shakira y la condición que puso para asistir a la boda de Lionel Messi. Según medios argentinos, la colombiana, quien figura en la lista de invitados junto a su esposo Gerard Piqué, puso una condición extraña para confirmar su asistencia. Shak dijo que asistirá a la ceremonia que se realizará el 30 de junio en la ciudad de Rosario, pero no se quedará para asistir a la fiesta. La razón es que la fecha coincide con el inicio de su gira de promoción y debe irse. Con esto crecen los rumores de la supuesta rivalidad entre ella y la futura esposa de la Pulga, aunque la cantante lo ha desmentido anteriormente, afirmando que tienen una buena relación de cordialidad. Esta es una de las bodas más esperadas del año y asistirán 250 personas que se alojarán en el hotel del centro, todos los gastos pagos por el novio. Se espera que el equipo del Barcelona acompañe a la pareja y que la novia use un diseño de rosa clara. Y Jay-Z anunció la fecha de estreno de su nuevo álbum. A pocas horas del nacimiento de los gemelos, el rapero publicó este lunes el lanzamiento de su nuevo disco para el 30 de junio. Los usuarios de la plataforma de streaming Tidal podrán disponer de 4:44 en exclusiva a través de su página web. Además del nuevo disco, Jay-Z también sorprenderá con una película en la que aparecen Mahershala Ali, Danny Glover y Lupita Nyong'o. Cerramos con Caramelos de Cianuro y su nuevo tema El Instante Pasó. Las puertas ya se cerraban entre la multitud. La agrupación estrenó el pasado viernes su más reciente sencillo incluido en su álbum 8, que transita por el rock y el pop con toques de jazz, funk y sonidos electrónicos. El audiovisual contó con 4 meses de preproducción y 3 días de rodaje en Caracas. Fue dirigido por Asier Casalis y editado por El Enano. Las ganancias que se generen de sus reproducciones en la plataforma YouTube serán destinadas a una fundación. Y el instante pasó. Así llegamos al final. Soy Karielis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Karielis. Es momento de hacer una breve... Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, abogado constitucionalista Juan Manuel Rafali. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Muy interesante su presencia en el estudio en el medio de tanta complejidad, donde la arista de lo legal está tan presente en todo y el debate de la crisis se ha tornado muy complicado en torno a cuáles podrían ser las posibles soluciones. Desde el punto de vista constitucional, el planteamiento y la iniciativa presentada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, a la Asamblea Nacional Constituyente es la respuesta que el gobierno da a todos los problemas que tienen hoy los venezolanos. ¿Cómo interpreta usted esta iniciativa? Mira, la Asamblea Nacional Constituyente debería realmente ser un medio para concitar al país, para que el país se reúna al lado, evidentemente, de un proceso que genere un nuevo ordenamiento jurídico y unas nuevas reglas del juego. Pero cuando esa convocatoria se hace de una manera espuria, de una manera ilegítima y sin consultar a la gente, tiene el efecto exactamente contrario. Entonces, en lugar de servir para reunir a la gente, lo que está causando es una conflictividad y una violencia con un saldo, además, de víctimas entre heridos y fallecidos tristísimo, porque además es la gente joven de este país la que más ha resultado afectada. Entonces, cuando el presidente dice constituyente o guerra, tendría que desconvocarla, porque no tiene ningún sentido. Las constituyentes son precisamente mecanismos que derivan de una reconciliación nacional, no que van bajo la amenaza de algún tipo de venganza o que es el producto de una estrategia electoral. Por eso es que la constituyente no solo la tiene que convocar el pueblo, porque lo dice la Constitución expresamente en el artículo 347, sino porque la razón y la definición misma de la constituyente deriva de la voluntad del pueblo, no de un solo hombre. Voy a extraer una frase de algunas de sus declaraciones donde hace una connotación muy concluyente, donde habla de la erosión institucional en Venezuela y dice que entró en una etapa inaceptable. La postura de la Fiscal General de la República ha sido punto de muchísima controversia y de distintas interpretaciones. De alguna manera ha habido lecturas y sobre todo la posición que asumirá el Tribunal Supremo de Justicia ante la Fiscalía. ¿Cómo pudiera interpretar un eventual antejuicio de mérito a la fiscal Luisa Ortega Díaz? Bueno, mira, si se produce el antejuicio de mérito a la fiscal Luisa Ortega Díaz, debemos aclarar que eso es una figura que está prevista en la Constitución, que le corresponde a la Sala Plena, pero que también en algunos casos interviene en la Asamblea Nacional.
Pero si se cometiera ese error, no quedarían sino más en evidencia aún ante pues, los desmanes de ir en contra de todo lo que es el poder público establecido y sobre todo de las normas de la propia Constitución. O sea, pretender que la fiscal, porque está haciendo lo que está haciendo, está en un estado de insanidad mental, es una estupidez. Es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Se ve que es una estrategia, además, muy mala para tratar de lograr un propósito que no deberían ni siquiera plantearlo. Pero la fiscal lo que ha hecho con sus actuaciones, a mi manera de ver las cosas, es dejarlos al desnudo. La velocidad con la que actúa el Tribunal Supremo de Justicia, que en cosa de un día o dos te despacha los casos sin entrar al fondo del asunto, sin ni siquiera considerar, después de una admisión, alegatos, pruebas o la intervención de las partes involucradas, es salir de eso lo más rápido posible. Denota que aquí lo que hay es un Ministerio de Asuntos Judiciales. Aquí no hay un poder autónomo independiente, porque de hecho estamos viendo que todas esas sentencias están firmadas por exdiputados o por gente que trabaja o ha trabajado para el Poder Ejecutivo. ¿Qué está en riesgo con que se lleve a cabo la Asamblea Nacional Constituyente considerando que es un suprapoder? La paz. Y está en riesgo la paz antes que cualquier otra cosa, porque un grupo de gente no le puede imponer una forma de vida, unas reglas del juego y una república distinta a quienes representan la inmensa mayoría. Ellos ven encuestas, saben que más del 85% de la gente no está de acuerdo con la constituyente y del porcentaje que queda hay muchos que ni siquiera tienen idea de qué es eso. Lo cierto del caso es que la constituyente que hizo el presidente Chávez tuvo la legitimidad previa de su propia elección porque esa era su oferta electoral. Ahorita nos llevan empujones. Aquí no se ha hecho un referéndum consultivo cuando todo el mundo sabe que lo han debido haber hecho para ir a la constituyente porque tenía un contenido plebiscitario, porque la inmensa mayoría de la gente iba a votar porque no quería una constituyente. La gente en el 2007 defendió esta constitución contra una reforma que no prosperó. Ahora insisten, pero simplemente por una estrategia política. Y esa estrategia como tal no puede ser el origen de una constituyente. Las constituyentes son el producto de un consenso nacional, de una conciencia de todo el país en que hay que establecer cambios en la estructura de todo el aparato del Estado y el ordenamiento jurídico, no el producto de una encerrona, de una estrategia o de amenaza. Eso de decir, vamos a arrasar, cuando lleguemos vamos a arrasar a la derecha, vamos a sacar a la fiscal y a los poderes públicos establecidos. Miren, por cierto, incluso las Asambleas Nacionales Constituyentes tienen límites en nuestra vida republicana. Las únicas actuaciones que pudiera hacer la constituyente contra los poderes establecidos, incluyendo los gobernadores, alcaldes y la propia fiscal, es cuando ellos entorpezcan claramente el funcionamiento de esa asamblea en caso de elegirse, porque todo esto no es más que un gran fraude. Ahora que hace referencia a la figura de la Asamblea Nacional Constituyente en torno a los poderes, Germán Esquerrada da unas declaraciones donde decía que incluso la Asamblea Nacional Constituyente podría definir si continúa o no el presidente Nicolás Maduro al frente de la presidencia de la República. ¿Esto supone que pudiera relegitimarse para un nuevo periodo constitucional? Sí. Bueno, las cosas que dice Esquerrada hay que ver cuándo las dijo, porque él decía una cosa antes y ahora dice otra, pero en todo caso, si lo que está refiriéndose es la potestad que tenga o no la Asamblea Nacional Constituyente, en caso de que se instale, porque eso es fraudulento, insisto, bueno, no pudiera llegar hasta eso, salvo que el presidente de la República se oponga y entorpezca, como digo, el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Pero si no es así, la Asamblea Nacional tiene que atenerse a los valores democráticos, a los derechos humanos y a los acuerdos y tratados internacionales que obligan a la República, incluyendo el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la separación de los poderes públicos. De modo que no es así que ellos van a llegar y van a hacer lo que les da la gana, porque es que eso no sería constitucional. Pero insisto, lo grave de todo esto es que sí hay unos riesgos derivados de los excesos de poder que de ahí se deriven, porque ellos se han planteado hacer esto de una manera fraudulenta. Esto no es una constituyente, esto es una estrategia para ganar todo el poder y por todo el tiempo que ellos quieran. En torno a este escenario que usted describe, ¿cuál debería ser la estrategia de la oposición venezolana desde el punto de vista legal? Desde el punto de vista legal, yo creo que no hay demasiado por hacer, más que lo que ya se ha venido haciendo. Aquí lo que queda por seguir es una estrategia política y no hay otra que seguir en la calle. Y la razón es muy sencilla. Cuando a un pueblo se le cierran los canales institucionales, constitucionales y democráticos para ir al sufragio, que es el mecanismo que ha creado la humanidad para evitar las guerras y resolver en paz los conflictos políticos, a la gente no le queda sino recurrir a lo que está recurriendo, que es a la calle. Y por eso la gente está determinada a defender su constitución y a defender sus valores republicanos como pueblo y como país. Y fíjate esto, Indira, que es muy importante. Si aquí hubiera ocurrido un referéndum revocatorio, el país estuviera en paz,
hubiera ganado o hubiera perdido el presidente Maduro. Así que toda esta violencia, de alguna manera, pasa por los hombros y la conciencia del Consejo Nacional Electoral, que no ejecutó, pudiendo haberlo hecho perfectamente, un referéndum revocatorio que llevará al país por la senda de la paz y de la democracia. El rol de las Fuerzas Armadas en estos escenarios de convocatorias de calle y donde vimos escenas de uso indebido y desproporcionado de fuerza, incluso admitido por el ministro Néstor Reverol y también por otros funcionarios como el Defensor del Pueblo, ¿cómo garantizar que estas protestas se lleven a cabo de forma pacífica? Bueno, es que el problema no es que sean pacíficas, es que las conviertes en violentas cuando las reprimen. Incluso no es lo mismo controlar una manifestación pública que evitarla. Y los últimos eventos que hemos estado viendo es que la Guardia Nacional incluso impide que la gente se reúna, ni siquiera para manifestar. O sea, no ha habido manifestación y ya hay represión. Eso es inconstitucional. Eso va en contra de los acuerdos y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y más lo que hemos visto en estos días, que hasta uso de armas de fuego hay. Ahora, a mí me preocupa mucho algo. Y es que aquí se está llevando empujones al país a un proceso electoral a finales de julio y aquí no hay un ambiente electoral. Aquí yo fuera el jefe del Plan República, yo estaría muy preocupado porque verdaderamente el país no está en una situación de paz y de calma y de consenso nacional para ir a votar. Aquí todo lo contrario, la constituyente se ha convertido en un elemento disruptivo, en un elemento de conflictividad social. Y eso no puede ser. Todo eso es lo que permite concluir que ese proceso constituyente es inconstitucional, pero sobre todo es ilegítimo. Y yo no sé cómo se puede conservar el orden público en un día en donde haya gente en la calle pues que se quiera expresar y muchísima gente en la calle pues pensando que ese acto va en contra de la vida republicana y democrática del país, y obviamente habrán manifestaciones para que la gente asuma que ese proceso electoral termina siendo fraudulento. Pues entonces va a haber una situación muy difícil en todos estos días, y por eso es que yo llamo a la conciencia del país entero. Esto es un llamado al gobierno y a la oposición. Hay que llegar a acuerdos, aquí hay que llegar a un consenso para un gobierno de unidad nacional e ir a un proceso electoral sensato y que recuperemos la paz y la reunión de todos los venezolanos, que es lo que nunca habíamos perdido. Ahora que hace referencia a este punto de encuentro, es importante resaltar la experiencia que usted tuvo cuando participó en la mesa de negociación en el 2002 y formó parte de toda esta intervención de la OEA en un escenario político también bien controversial. ¿Qué diferencia hay entre el momento histórico que vive hoy Venezuela y lo que sucedió en el 2002? ¿Y cómo adelantar eso que unos llaman diálogo y otros llaman negociación? Mira, yo debo decir que lo primero es el liderazgo en términos de las fuerzas que apoyan al gobierno. Chávez, quien supo hasta cuándo fallecer, por decirlo de alguna manera, tenía conciencia de lo que era el orden y el concierto internacional y tenía una vocación democrática. Y eso pues llevó a que el país entrara en un proceso de verdadera negociación con ánimos de cumplir los acuerdos, porque esos acuerdos se cumplieron. Bueno, que se ganó mucho tiempo y se perdió aquel referéndum revocatorio porque Chávez implementó las misiones, bueno, eso es otra cosa. Pero yo creo que en este momento no hay una actitud de diálogo, porque así como dije que el haber frustrado el revocatorio nos trajo hasta este día en que estamos hoy con estos saldos lamentables, lo mismo puedo decir del proceso de diálogo de enero. Fue una irresponsabilidad del gobierno haber manejado el diálogo con tutela del Vaticano como lo hizo, como si fuera una estrategia y una viveza, acordar cosas, después declarar otras y no cumplirlas, con el único efecto de desmotivar y desmovilizar a la gente. Y ahora miren, eso fue como un tsunami, la ola que se retiró y ahora les ha caído encima, porque no puede un gobierno sostenerse toda la vida reprimiendo a su pueblo. No puede este gobierno, lo que está es defendiéndose. Aquí no se puede articular una política pública razonable para sacar a la gente de la miseria en la que está, del estado de necesidad por falta de medicamentos, hasta que no logremos pacificar realmente al país, que no es someterlo, que eso es otra cosa, no vamos a salir adelante. ¿Cuál pudiera interpretarse como una buena señal para adelantar ese proceso de diálogo y cómo convalidar a los interlocutores en medio de tanta crisis? Yo creo que la comunidad internacional sigue haciendo propuestas muy válidas para constituir un grupo de países amigos. Que fue la propuesta de Argentina, ¿no? Sí, y de Perú, en fin, que haya un grupo de países que sirvan no solo de facilitadores. El grupo de amigos de Caracas se llamaba la propuesta del canciller de Argentina, que se presentó ante la OEA, pero al final no avanzó, no prosperó. Esa es una, el Perú hizo otra, pero la que sea, yo creo que lo importante es que sea un grupo de países balanceados
que faciliten y que sean garantes de los acuerdos para evitar nuevamente que una de las partes que no tenga palabra ni voluntad de cumplimiento convierta eso en una farsa, que fue lo que ocurrió en el mes de enero del año pasado. ¿Qué le espera a los venezolanos? Bueno, por ahora nos espera más conflictividad, mucha incertidumbre, mucha miseria, porque cuando la gente se aferra al poder por el poder mismo, pues los países lamentablemente pierden su energía vital para poder caminar hacia el progreso. Lamentablemente eso es lo que nos espera ahora, salvo que haya un proceso distinto, un propósito de enmienda, una reconciliación nacional que nos lleve a un gobierno de unidad y que nos lleve a un proceso electoral sincero, legítimo y no manipulado ni tutelado por un Ministerio de Asuntos Electorales y no un Consejo Nacional Electoral que sea verdaderamente autónomo e independiente, como lo ordena la Constitución y como lo manda la razón. Por Dios, la velocidad con que han actuado, el atropello con que están actuando para la elección constituyente, también deja en evidencia que el Consejo Nacional Electoral es un apéndice del Poder Ejecutivo en Venezuela. Agradecemos su presencia en el estudio de entrevista de Venevisión, abogado constitucionalista Juan Manuel Rafali. Gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes también por habernos acompañado.